Senado tramita proyecto de ley para prohibir consumo de drogas y licor en espacios públicos. Agiliza recursos por 400.000 millones de pesos para habilitar la vía Bogotá-Villavicencio, piden senadores de la región. Mayor acceso a educación y sanciones a padres evitará el trabajo infantil, aseguran senadores. Senado aprueba la prohibición de plásticos en el archipiélago de San Andrés. Arranca el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Neiva y 37 municipios huilenses los esperan. Bienvenidos. Continúa la polémica por el fallo de la Corte Constitucional que aprobó el consumo de licores y sustancias psicoactivas en lugares públicos. Así es, algunos senadores cuestionaron radicalmente el fallo y anunciaron que avanzarán en el trámite de un proyecto de ley que castigue el consumo de la dosis mínima de estupefacientes y permita la destrucción de elementos dañinos decomisados por las autoridades. Padres de familia argumentaron que el fallo es lesivo para los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que es insuficiente el pie de fuerza pública para controlar los parques, entornos de colegios y universidades. Nuestros hijos pues son el futuro de este país. ¿Qué ejemplo es el que están recibiendo al ver personas en la calle que están consumiendo sustancias alucinógenas? Ella es Luz Ángela Urrego, una madre que manifestó su desconcierto por el fallo de la Corte Constitucional que permite consumir alcohol y drogas en espacios públicos. Este descontento también fue expresado por varios senadores que insisten en defender los derechos de los niños. En total desacuerdo con este concepto de la Corte Constitucional, donde afecta principalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Debemos defender estos sitios libres de sustancias psicoactivas. Yo creo que Colombia no puede pasar de las libertades al libertinaje. Yo creo que la Corte en este caso se equivoca. Debió haber protegido los derechos de la familia, los derechos de nuestros jóvenes y los derechos de nuestros niños. En este sentido, el partido Cambio Radical reiteró la importancia de un proyecto de ley presentado por su bancada para proteger los entornos de colegios y universidades. Autorizamos a los consejos de administración a regular el consumo en la propiedad horizontal, en las zonas comunes, y por último le permitimos al alcalde definir áreas de la ciudad más allá de los parques y los colegios en donde no puede haber ni porte ni consumo. No podemos darle la posibilidad a los agentes del microtráfico, a los que quieren envenenar a nuestros niños, que estén deambulando por los parques y alrededor de los colegios. En la iniciativa, que pasó a cuarto debate en la Comisión Primera del Senado, se contemplan medidas para la detención hasta por 6 horas de los reincidentes y la destrucción de la dosis personal. Luego del fallo de la Corte Constitucional con relación al consumo de licor y sustancias psicoactivas, algunos senadores del Partido Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, Polo Democrático y FARC apoyaron la decisión del tribunal e insistieron en campañas preventivas. Senadores que hacen parte de la alianza interpartidista aseguraron que no creen en la estrategia prohibicionista frente al consumo de sustancias psicoactivas, ya que las cifras demuestran que ha sido fallida. Por esta razón, algunos senadores de los partidos Liberal, Alianza Verde, Polo Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y FARC apoyaron el polémico fallo de la Corte Constitucional que dejó en libertad el consumo de alcohol y estupefacientes en espacios públicos. La Corte no dice que se pueda consumir en parques y en escuelas y en donde quieran los consumidores de alcohol y de marihuana. Lo que dice es que eso lo tenemos que regular en el Congreso. Nos oponemos rotundamente a que se consuma, psicotrópicos, drogas donde hayan niños y niñas. No nos parece adecuado. Pero el prohibicionismo absoluto lo que hace es aumentar la cuota de ganancia de las mafias. Este grupo de senadores anunciaron la presentación de diferentes proyectos de ley encaminados a combatir el consumo de drogas. Su propósito es que exista una regulación acompañada de programas de prevención y educación. Nosotros estamos trabajando ese tema para proponer al Congreso normas que a través de la regulación puedan enfrentar los fenómenos de microtráfico y de narcotráfico. Además, promoverán un debate de control político para que el gobierno nacional explique la estrategia utilizada para luchar contra las mafias y el narcotráfico.
La demanda que cuestiona el libre desarrollo de la personalidad fue interpuesta por un profesor y un estudiante de Derecho en Medellín. En ES Noticias habló con los demandantes, expertos y la ciudadanía para conocer su opinión. Desde el 2016, cuando se expidió el Código Nacional de Policía, había quedado prohibido el consumo de alcohol y de drogas en espacios públicos. 2 años después, en Medellín, un profesor y un estudiante de Derecho interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional, cuestionando esa prohibición que violaba el libre desarrollo de la personalidad. El propósito principal de la demanda era suscitar una reflexión de más alto alcance sobre los asuntos del consumo problemático, del consumo recreativo y los diferentes usos del suelo que debe asignarle los municipios a los espacios públicos. Mientras unos celebraron el fallo, otros cuestionaron la decisión judicial, manifestando que las normas del Código de Policía no violaban el libre desarrollo de la personalidad. Porque no se estaba prohibiendo el consumo per se de ese tipo de sustancias. Fácilmente las personas podían continuar realizando ese tipo de actividades, por ejemplo, en sus casas. Si se hubiese restringido ese tipo de consumos en estos escenarios, claramente sí hubiese sido una vulneración. La noticia se convirtió en un trago amargo para muchos padres de familia, quienes argumentan que los grandes perdedores son los niños. El que quiera consumir drogas y bebidas alcohólicas, que lo haga en su casa o en un sitio cerrado, pero no tiene por qué perjudicar a niños y a menores de edad que estén viendo esa situación. Según la Policía Nacional, en lo corrido del 2019 se han impuesto 135.889 comparendos por consumo de alcohol y drogas en lugares públicos. Además del proyecto de cambio radical que busca castigar el narcomenudeo y a los llamados jíbaros, hace trámite otra iniciativa presentada por la Fiscalía y algunas alcaldías para sancionar y castigar con cárcel a quienes sean sorprendidos con más de 40 gramos de marihuana y 10 gramos de cocaína en lugares públicos. El proyecto busca fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, hacer frente al microtráfico y al narcomenudeo y castigar a los llamados jíbaros, quienes escudan en la dosis mínima y la de aprovisionamiento para vender estas sustancias. Según la propuesta, quien sea sorprendido con más de 40 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína serían judicializados. Es una lucha contra el narcomenudeo, contra el expendio de droga a nuestros menores, protege a nuestros niños de los jíbaros que están haciendo hoy el trabajo en los colegios, de los establecimientos públicos. Para que no haya justificación de los jíbaros en el tema de la dosis, porque se escudan en que es la dosis mínima que cargan para la semana y resulta que están expendiendo drogas. También se aprobó el establecimiento de nuevos delitos surgidos del uso indebido de redes sociales. Pagarían penas de prisión entre 4 y 14 años quienes cometan delitos cibercriminales como el bullying, el ciberacoso, la inducción al suicidio o autolesionarse, y se crea el delito del sexting, que consiste en la publicación de imágenes o grabaciones íntimas con contenido sexual sin autorización. Actualmente los menores de edad son los más expuestos a ser víctimas de estos delitos. Son delitos que en su gran mayoría son inducidos por mayores de edad, que hoy no tienen ningún tipo de sanción penal y este proyecto lo judicializa. También fue aprobado que los jueces apliquen las penas más severas para aquellas personas que frecuentemente reinciden en delitos y que han sido objeto de condenas. El proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su estudio. Es crítica la situación para transportadores, pasajeros y comerciantes en la vía Bogotá-Villavicencio. En un debate de control político al gobierno, senadores urgieron la asignación de recursos por 400.000 millones de pesos para la ejecución de obras que solucionen los constantes deslizamientos. Esa es la cuantía estimada para costear las soluciones a largo plazo. Así quedó establecido durante un debate de control político al Gobierno Nacional en la Comisión Quinta de Senado. Allí el Ministerio de Transporte anunció la asignación de 250.000 millones de pesos provenientes de recursos de vigencias futuras de proyectos de 4G con bajo nivel de ejecución. Creo que es muy claro en este debate ya que esta es una vía nacional y que los recursos hay que buscarlos en la nación. Nosotros sí estamos adoptando todas las medidas que son necesarias para manejar este tema. Durante el debate quedó claro que el concesionario de la vía Coviandes no tiene responsabilidad en la adecuación de las laderas y taludes que afectan al corredor. Entonces indica que las zonas que son geológicamente inestables, pero al momento de dar la concesión no se contempla la inestabilidad geológica de las zonas.
Por ello, los congresistas pidieron analizar el futuro del modelo de contratación de infraestructura. Llegó el momento de mirar si el modelo de concesión entonces tiene que incluir un modelo que genere riesgos compartidos. La senadora Marixa Martínez, citante al debate, exigió que también se establezcan compensaciones a los sectores económicos que se afectan con cada cierre de este corredor vial. Para conocer dicha problemática, el noticiero del Senado recorrió los 8 puntos críticos en el corredor vial. Yair Espitia está en uno de los tramos que tiene paralizada la carretera al llano. Adelante, Yair. Marcela, Carol, buenas noches. Este es el kilómetro 58 de la vía que conduce Bogotá-Villavicencio, uno de los 3 sectores que tiene bloqueada la vía al llano. Sectores como el agropecuario, el de turismo, servicios y el de transportes serían los afectados tras el cierre de esta vía. Se calculan pérdidas en más de 50.000 millones de pesos. Despejada, sin movimiento significativo, casi que sin vida está la vía al llano. 86 kilómetros inoperantes por la caída de tierra y piedra sobre el asfalto. Pues hermano, esto está complicado, ya llevamos un mes así y pues imagínese usted. Peajes sin movimiento y negocios cerrados, no hay vehículo que pase ni clientela por atender. En este momento se ha vendido solamente 3 desayunos y 3 calditos. Pérdida total de lo que es producción. Una vía que desde la salida de Bogotá se convirtió en parqueadero de camiones de carga. No nos podemos ir por otro lado porque los dueños de la carga no permiten eso, ni tampoco suben el flete ni nada. No se justifica dar uno la vuelta y devolverse uno hasta Bogotá otra vez y dar esa vuelta por el mismo precio que le pagan aquí a uno. De día y de noche, arriesgados operadores de maquinaria pesada trabajan para habilitar esta carretera que conecta al centro del país con la otra Colombia y que no solo representa la operatividad del pavimento, sino la economía y bienestar de toda una región. Algunas de las soluciones propuestas para mitigar los efectos del cierre de la vía es en efecto la ejecución de obras y definir los responsables de estas, la entrada en operación de aerolíneas de bajo costo y el no cobro de los peajes. Desde el kilómetro 58 de la vía al llano, Yair Espitia, NS Noticias. Gracias, Yair. Y la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo es salvaguardar las especies marinas que podrían estar en peligro frente a la contaminación de toneladas de plásticos y residuos que la gente arroja al mar. Turistas e isleños no podrán hacer, usar ni manipular vasos, pitillos, platos desechables y otros elementos de poliestireno, es decir, de icopor. En esta ocasión en San Andrés, pero también en la reserva marina Sea Flower de 350 kilómetros cuadrados. Hoy los plásticos vienen afectando a los ríos y el mar. Y que sirva también de prueba piloto para poderlo implementar donde quiera tenemos mares y ríos. El proyecto aprobado por la plenaria del Senado establece una transición de 2 años con el objetivo de que se busquen alternativas con materiales biodegradables amigables con el medio ambiente. Reciclaje del plástico en donde se pueden hacer desde implementos escolares, desde recipientes, desde las mismas bolsas recicladas. Organizaciones dedicadas al cuidado del ecosistema aseguran que existen diferentes alternativas para reemplazar este tipo de plástico sin generar traumatismos laborales y en los hábitos de consumo. Pueden generar pitillos a partir de esas algas y son pitillos biodegradables, incluso algunos pueden ser consumibles si se les hace el tratamiento adecuado. Luego de su sanción por parte del presidente Iván Duque, se tendrán que implementar campañas pedagógicas para los turistas y habitantes del archipiélago. Un proyecto de ley de autoría del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, busca aumentar la prima de actividad de los agentes de policía que se retiren o sean retirados del servicio activo. La iniciativa beneficiaría a 42.000 agentes, entre ellos los pensionados antes del 31 de diciembre de 2004. El proyecto contempla una tabla diferencial de cómputo de la prima para los agentes con menos de 15 años de servicio y para quienes prestaron entre 20 y 25 años o más. El objetivo es retribuir los desfases entre lo devengado por concepto de prima de actividad en servicio activo y el porcentaje reconocido en la asignación de retiro o pensión.
A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a continuar siguiéndonos en las redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como @Noticiero Senado. En Facebook estamos como Noticiero Senado y también pueden escribir sus inquietudes al correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. Las crecientes cifras sobre el trabajo infantil en Colombia alertaron a algunos senadores por la explotación laboral de menores. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil insistieron en disminuir la deserción escolar y hacer efectivas las sanciones a los adultos que se aprovechen laboralmente de los niños. Un llamado a la concientización de las familias y a proteger los derechos de los niños formularon expertos y senadores en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Durante esta conmemoración, la principal conclusión es que Colombia ya cuenta con la normatividad para atacar esta problemática, pero es necesario aplicarla. A nivel de leyes tenemos lo suficiente, lo que necesitamos es cumplirlo y brindar oportunidades e invertir para que hayan esas opciones para los adolescentes más allá de trabajar. Según el DANE, en Colombia 644.000 niños entre 5 a 17 años se encuentran trabajando en las calles. Los departamentos más afectados son Antioquia con 55.840 casos, Cundinamarca 29.961, Boyacá 24.317, Tolima 19.570 y Bolívar con 14.975 casos. El 39% de los niños afirmaron que trabajan por presión de sus padres que los obligan a ayudar económicamente al sostenimiento de sus hogares. Tenemos que buscar garantizar los ingresos de las familias para que no usen a los pequeños, para que no exploten a los pequeños. Un niño no tiene por qué estar trabajando, tiene que estar en su ambiente educativo, ambiente familiar. Es un llamado también de conciencia a la sociedad. Que no exista deserción por transporte, por alimentación escolar. Con estos elementos, créanme, que va a seguir bajando el trabajo infantil. Si bien Colombia en los últimos años ha disminuido la tasa de trabajo infantil, pasando del 7,3% al 5,9% en el último año, el llamado es a proteger a los niños y aplicar las leyes para acabar con este flagelo de explotación laboral. En la final del fútbol profesional colombiano en Bogotá se reportaron algunos desmanes de hinchas del Atlético Junior y el Deportivo Pasto. Frente a enfrentamientos como estos, que cada vez son más habituales, cursa un proyecto de ley para regular el comportamiento de las barras bravas, hacer obligatorio el sistema biométrico a la entrada de los estadios y resocialización para fomentar una cultura pacífica son algunas de las medidas contempladas en la iniciativa. Convertir al fútbol en un bien de interés cultural y evitar que se repitan alteraciones, agresiones y muertes que vinculen a integrantes de las barras bravas son algunos de los objetivos de un proyecto de ley impulsado por el senador Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático. Vamos además a crear un sistema de información para que todos los miembros de las barras bravas estén registrados. Sepamos quiénes son y de manera que si sucede algún acto de violencia podamos llegar al responsable de manera ágil y rápida. Para la elaboración de esta ley se buscará armonizar la normativa actual concerniente a la seguridad y convivencia en el fútbol, como también darle participación a todas las partes. Hacer más políticas preventivas que punitivas para la violencia en el fútbol. Uno de los ejes fundamentales es la resocialización. Nosotros internamente en nuestra organización lo hemos hecho con personas que han sido actores violentos históricos de nuestra barra y ahora son ejemplos a seguir dentro de nuestra organización, incentivando a los muchachos a no cometer errores que los puede llevar o a una cárcel o a un cementerio. El fútbol como herramienta de transformación social, eso no tiene que ver directamente con los partidos de fútbol, sino el fútbol fuera de los estadios que nos puede generar. Se han dado cuenta que el deporte es un movilizador, que potencializa la convivencia en las ciudades. El proyecto contempla la elaboración de un código del fútbol con obligatoriedad de un sistema biométrico, es decir, que permita verificar la identidad de quien ingresa a un estadio, como también la individualización de las sanciones y el fomento de una cultura pacífica de barras populares. La Comisión de la Mujer sesionó en Tunja para analizar los numerosos casos de agresión contra las mujeres y de violencia intrafamiliar. Algunas senadoras pidieron a la policía y a la fiscalía atender con prontitud y eficiencia las denuncias que en algunos casos no son atendidas por las autoridades. Ella es María Camila, abogada y vive en Tunja. Hace 3 años le robaron su ropa interior, le seguían y le enviaban mensajes de texto. Ella se sentía acosada. Y él intenta entrarse a mi apartamento una noche, yo llamo a la policía habla con él, está en un estado de embriaguez aparente,
terrible y me dicen que no pueden hacer más que detenerlo y tenerlo detenido una noche. También estuvo donde el administrador del conjunto donde vivía y tampoco le prestaron ayuda. Entonces acudió a la fiscalía. Y la fiscal me dice que primero que estoy exagerando, que a mí no me han hecho nada. Que él me espere, que él me mire por la ventana, que él me robe la ropa, es algo absolutamente, pues, que lo que ella puede hacer es llamarlo y decirle que no me moleste. La Fiscalía trabaja firmemente para combatir esa victimización a través de manuales, procedimientos, protocolos, guías que se han implementado. En Colombia se han registrado 220 casos de feminicidio en lo que va corrido del año, cifras que ponen en evidencia la intolerancia y la violencia de género, pero más aún a la revictimización a la que son sometidas las mujeres afectadas cuando no le prestan atención y al final pasa lo peor. Quiero decirles que la ley de feminicidio que se aprobó en el 2015, hasta este año les están haciendo la socialización a los jueces. Hay muchos jueces que no saben ni qué es el feminicidio ni que existe la ley, y eso es duro para nosotros los colombianos y triste para el aparato judicial. Los testimonios fueron entregados durante la sesión de la Comisión de la Mujer en Tunja, célula legislativa que dejó constancia a los organismos de control de cómo se atiende inadecuadamente la violencia contra la mujer en Colombia. 220.000 tazas de café se servirán este fin de semana en el eje cafetero. El Parque Simón Bolívar de Chinchiná, Caldas, que hace parte del paisaje cultural cafetero, es el escenario escogido por autoridades regionales y familias cafeteras para romper 2 récords Guinness: el de la taza de café más grande del mundo y el número de personas reunidas alrededor del café. La invitación es a que todos los colombianos este próximo sábado, 15 de junio a las 10 de la mañana, en la Plaza de Bolívar del municipio de Chinchiná, el emblemático municipio cafetero de Colombia, en el departamento de Caldas, nos acompañen para que tengamos esta gran homenaje a la caficultura nacional, a los cafeteros colombianos y a romper estos 2 récords Guinness. Iniciamos a partir de esta emisión una serie de informes especiales sobre la Ruta Libertadora. Al conmemorarse este año el bicentenario de la independencia, el noticiero del Senado recorrerá algunos de los lugares icónicos de la gesta libertadora. Nuestro compañero Jairo Jacome viajó a varios municipios de Boyacá. Por esta fecha, hace 200 años, el virreinato de la Nueva Granada, hoy República de Colombia, estaba sumida en muchas batallas. El inconformismo de los pobladores, los asesinatos, las violaciones y el exagerado cobro de impuestos aquejaban a los ciudadanos. Hombres, mujeres y niños eran fusilados por expresar su malestar contra las autoridades españolas que dominaban el virreinato. De todo ello queda este muro como testigo, un testigo silencioso del horror de lo que aquí ocurría. El paredón de los fusilados se encuentra hoy en Tunja como un monumento del recuerdo de la nefasta historia. El país estaba dolido, especialmente los criollos, los indígenas, los esclavos, pues de tanto sometimiento durante más de 300 años por la corona española. Desde 1810 en Colombia se estableció la Primera República, en 1813 se dio la independencia de Cundinamarca y en 1815, con la sevicia, la crueldad y el dolor que puede traer una guerra, comenzó la reconquista española. Pero cómo no irían a estar cansados los criollos, los patriotas de tanto sometimiento, tanto yugo de injusticia por parte de los españoles, y llegaban a los pueblos, sacrificaban a la gente así porque así. Quizá el más doloroso de los hechos y que recorrió todo el territorio por lo que significaba fue la muerte de Policarpa Salabarrieta, ejecutada en la Plaza Mayor de Bogotá. Noticias que llegaban a Bolívar, que se encontraba en Venezuela y que comunicó al general Páez, que empieza a gestar la Ruta Libertadora. El 23 de mayo, en la aldea El 70, en el estado Apure, en Venezuela, se toma la decisión de hacer la campaña libertadora y el Congreso de Angostura en pleno le da la autorización a Bolívar para que comenzara esta gesta que duró 77 días, conocida como la Ruta Libertadora. Bueno,
Jacome en todo su papel de periodista libertador. No nos podemos perder las próximas entregas. No nos podemos perder esas entregas con nuestro compañero Jairo Jacome y su camiseta puesta de libertador. Los invitamos a que nos continúen siguiendo en las redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como @NoticieroSenado. También nos pueden encontrar en Facebook como Noticiero Senado y escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co. Neiva y el Huila ya respiran folclor y tradición. Desde este 15 de junio y hasta el 1 de julio se vivirán el Festival y el Reinado Nacional del Bambuco y otros eventos folclóricos en los que, además de las reinas del sanjuanero, los visitantes podrán degustar platos típicos, probar la deliciosa mistela, disfrutar los rajaleñas y visitar hermosos escenarios naturales. Y por supuesto, una completa muestra musical, cultural, gastronómica y ancestral hacen parte de la agenda de esta nueva versión de las fiestas de los huilenses. El Senado apoya las manifestaciones culturales del país. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. Desfiles, carrozas, muestras folclóricas, reinas, danzas, rajaleñas, alegría y una variedad gastronómica serán los protagonistas en las calles, plazas, tablados populares en Neiva y todos los municipios del Huila. La cocina típica ancestral huilense, como el asado de cerdo, los insulsos, el bizcochuelo, la mistela y las achiras, serán algunos de los acompañantes de estas fiestas que se remontan a los tiempos de la colonia. El asado huilense es el plato típico, el plato autóctono de aquí de esa región de Colombia. Básicamente es una carne de cerdo, cero grasa. Los acompañantes básicamente son arepa, la famosa oreja de perro que llaman, el envuelto insulso y maduro. También los tamales de arroz, el sancocho y la arepa oreja de perro sirven de inspiración para que al ritmo de los rajaleñas se deleiten los comensales. Serán 2 semanas alrededor de las coplas, la picardía y los mensajes de doble sentido de los rajaleñas y la amabilidad de los sopitas que, como hace más de 60 años, invitan a pegarse la rodadita.